El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. Bueno, ya regresamos, las 8:15, tiempo del centro del país. Ya está con nosotros conectado Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. A ver, Arturo, ¿qué decidió ayer en la comisión de quejas del INE? Porque veo, ayer en la tarde muchos destacaban la labor del INE, hoy ya lo veo más matizado, incluso que dejó mucho a la interpretación. ¿Qué ocurrió el día de ayer? Primero, ¿cómo es que llega esto? Porque ya habían tomado una decisión en el tribunal, en el INE, y hoy vemos nuevamente esta información en los medios de comunicación. Mira, es toda esta historia, Jaime, de las medidas cautelares que toma la Comisión de Quejas del INE. A ver, otra vez hubo una queja en contra de las corcholatas por los actos que están realizando que Movimiento Ciudadano considera son actos anticipados de campaña. La comisión de quejas entonces tiene que decidir si, primero hay que pasarle todo al tribunal, pero antes de pasarle al tribunal, la comisión de quejas decidió que no había lugar a presuponer que hubiera alguna falta y en consecuencia, pues no dictó ninguna medida cautelar y lo dejó pasar tal cual y así lo mandó al tribunal. Movimiento Ciudadano vuelve a ir al tribunal y decide que no, sí son importantes las consideraciones del Movimiento Ciudadano y le ordena al INE, repiensa, revalora si es conveniente o no emitir medidas cautelares. Y eso fue lo que hicieron ayer, revalorar. Nada más que en la revaloración había dos posiciones. La que originalmente había planteado el INE, la primera que fue rechazada, que era suspender completamente las actividades de las corcholatas. Suspenderlas completamente. Se tratan, decía la oficina del INE, de actos de proselitismo, hay que suspenderlas completamente. Y eso, pues, es lo que de alguna manera se tenía que revalorar si había lugar a aprobarlo o no. Lo que hizo ayer el INE fue decir, bueno, ya el tribunal nos pidió que no podemos dejarlo pasar así nada más. En consecuencia, tenemos que determinar si hay alguna posibilidad de acotar más. Ya estaban acotados los actos de las corcholatas. ¿Por qué? Porque ya el INE había dicho y el tribunal había confirmado que no pueden llamar al voto, que no pueden hacer programas de gobierno, que no pueden hacer exposiciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo el INE ayer fue, por un lado, la consejera presidenta de la comisión propuso, suspendamos ahora sí todas las actividades para que no incurran en actos anticipados de campaña. Pero dos miembros del comité, de la comisión de quejas, decidieron no podemos suspender todo, pero sí podemos decirles y recomendarles que, bueno, solamente puedan hacer sus actos en lugares cerrados, en lugares de los partidos, en sus oficinas municipales o estatales y cerrados para que no haya cuestiones de proselitismo. ¿Por qué ayer dio la impresión de que esto era un gran paso? Bueno, pues porque sin duda alguna esto acotaba mucho las actividades de las giras que están realizando las llamadas corcholatas. Sin embargo, todo el truco está en una palabra que se fue por ahí, que dijo preferentemente. Entonces, pues sí, Eso lo dejas a la interpretación. exactamente, preferentemente lo harán, pues algunas veces quizá lo harán y otras veces pues no, porque la palabra preferente pues sigue dejando abierto todo a lo que quieran hacer las llamadas corcholatas en sus eventos. Y eso es lo que seguramente va a generar otra vez que Movimiento Ciudadano vaya al tribunal y que otra vez el tribunal decida si eso está bien o hay que volver a valorar las medidas cautelares para así detener o de alguna manera limitar más este tipo de actos porque se asume que son actos proselitistas, en donde ya
pocos días de que inicie el proceso electoral, acuérdate que empieza la primera semana de septiembre, pues están realizando este tipo de actividades. Y este es un primer paquete de lo que pasó esta semana y que, bueno, pues otra vez deja a la interpretación lo que estos actos van a hacer. Ahora, lo cierto es que ya también se estableció que de revisar los actos que se han realizado, pues sí, el INE tiene, y además con la determinación que tomó o que propone la Comisión de Quejas, perdón, de Fiscalización del INE, pues van a revisar cuánto dinero se ha gastado, cómo se ha gastado, de dónde ha salido, y todo eso, bueno, pues es otro elemento que va a meterse en este paquete de definiciones jurídicas que son necesarias tomar para ver qué se hace o cómo se valora o cómo los partidos justifican los ingresos y los egresos de estos recursos. Y finalmente, Jaime, también esta semana, pues se le pide al presidente de la República, pues que se calle la boca, que deje de hablar de los aspirantes de sus partidos o de otros partidos a cualquier tipo de candidatura. Es un poco lo que hemos visto esta semana de decirle, a ver, en el 2006 tú pedías que se callara el presidente de la República, ahora te toca a ti callarte para dejar que los procesos de los partidos y el proceso electoral en su momento transcurra independientemente de la palabra presidencial. Y bueno, estos son los debates que durante toda esta semana se abrieron y que van a seguramente generar muchas dudas y muchos cuestionamientos sobre la forma como se está construyendo este proceso electoral. Y no dejo de mencionar que pues ya es un proceso demasiado enrarecido desde que se pensó en eliminar al INE y hacer un plan de reforma electoral como se estaba planteando, hasta estos detalles que siguen sin dejar claridad de cuál va a ser la valoración final de la autoridad sobre cómo conducir este proceso electoral. Me da la impresión de que si las autoridades, incluso el tribunal, hubieran querido detener estos actos desde el principio, pues ya se les fueron mucho tiempo y abrieron la puerta para que también la oposición organizara su frente y esté realizando los actos que está realizando. Y bueno, pues si esa es la regla con la que vamos a actuar, pues es válido, diría la oposición, pero como estas indefiniciones que todavía está tomando el Consejo General del INE y el Tribunal Electoral, pues siguen en el aire muchos espacios para interpretar qué se vale y qué no se vale. ¿Y qué viene entonces, Arturo? Porque eso es lo más importante. Esto genera también, o no tiene que verse con lo que está ocurriendo con el Frente Amplio, por ejemplo. Son caminos que ya van a quedar trazados y que el Frente Amplio no deberá cruzar, o el Frente Amplio es otra cosa, como va a tener una figura jurídica que ya la buscó y ya la tiene ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Ahí qué viene entonces? Bueno, lo que pasa es que de alguna manera, y dentro del frente es importante establecer, si la cuestión es acatar absolutamente todo lo que digan las autoridades electorales, justamente para evitar caer en actos que violentaran la ley. La diferencia está en que no se propone como tal que los aspirantes del frente realicen actos masivos. Si los realizan, pues tendrán que sujetarse a lo que dice el INE y a lo que ha dicho el Tribunal Electoral. Pero la lógica es distinta. En el caso de Morena, sí se anuncia y se les pide a los aspirantes a que hagan asambleas, actos masivos, informen y después se les acota. Sí, sí hagan todo eso, pero no digan que están votando por mí, no digan que están, no pidan el voto directo, no se refieran a una candidatura presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del Frente, la actividad de los aspirantes es recopilar firmas. Puede que realicen algunos actos y si los realizan, que se sujeten a la norma, pero no es la intención. Ellos van a presentarse a través de un foro nacional y 5 foros regionales. Esa es una historia y es un debate que tiene una dinámica completamente distinta, pero de cualquier manera, y lo saben bien los aspirantes del Frente, el INE
en su comisión de fiscalización está planteando revisar los ingresos y los egresos de cualquier acto que realicen. Segundo, ya el tribunal dijo, ya el INE dijo, no se vale hacer llamados al voto, actos proselitistas y demás. Lo saben porque así se puso desde la invitación que se generó para realizar este tipo de actividades. En consecuencia, pues sí, todos tienen que sujetarse a la ley, pero lo que sigue estando abierta es la posibilidad de realizar actos así de masivos que se suponía pues no debieran ser y que fue lo que el tribunal pensó habría que revalorar. El INE revalora sugiriendo o diciendo que preferentemente se haga en lugares cerrados. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan las llamadas corcholatas ante este llamado del INE que hizo el día de ayer la O comisión de sea, queja. en ese sentido, tendrían que hacerse en sus comités a nivel regional, por así decirlo. Bueno, pues tendrían que hacer los actos que quieran de información, pero en las oficinas del partido, diría uno, en las Ajá, oficinas por de eso, los ajá. partidos, no de tipo público, no en Újule. grandes auditorios, sino Y a los que dentro les de... gusta así meter mucha gente, pues se quedarían ahí con una salita llena con 15 personas nada más. Pues de eso se trataría, porque se trata de informar, diría la comisión de quejas, pero si es preferentemente, pues la posibilidad es tan Qué amplia cosa. que puede mantenerse tal cual. Pues entonces pasó algo sin que pasara nada, Bueno, necesariamente. ya habíamos visto que la comisión de Sí, quejas había rechazado claro, dictar medidas cautelares, pues esta es una segunda versión de lo claro. mismo. Gracias, Arturo, te abrazo, cuídate mucho, excelente fin de semana. Igualmente, Jaime, saludos a todos tu auditorio. Hasta pronto.